través de México Libertario, y la verdad es que estoy muy contenta de que hoy me toque pues moderar en compañía de Edelmiro. Ahorita se los voy a presentar este programa especial, porque déjenme les digo que este es uno de los programas que pues un tema que bastante se ha estado hablando y que poco sabemos al respecto, y es sobre el Bitcoin. Entonces México Libertario nos trae hoy el foro Bitcoinización, y en este caso pues nos hacen el favor de haber invitado pues a grandes ponentes y sobre todo referentes acerca de las criptomonedas. En este momento le doy la palabra a mi compañero Edelmiro Cantú, bienvenido, que también es experto en el Bitcoin, y de entrada muchísimas gracias a los invitados que ya iremos mencionando en un momento. Edelmiro, bienvenido. Gracias, Majo, por tu presentación. Cabe aclarar que hablaremos sobre el tema de qué es Bitcoin y reiterar que la intención del programa no es analizar la situación de El Salvador, sino si es viable el uso del Bitcoin como una moneda común de la mano del Estado. También aprovechando la atención que recientemente hemos tenido por parte de la legislación salvadoreña, y que actualmente países como Ecuador pues también ya se están poniendo a discutir esta alternativa. Estaremos presentando de manera alfabética. Nuestros invitados son Javier Bastardo, Mauricio Ríos García, Martín Lidbach y José Rodríguez, en el cual nos estarán hablando sobre este tema en particular, cómo Bitcoin puede usarse como una moneda de curso legal y cómo el Estado, los pros y los contras, y cómo va a ir cambiando la disyuntiva sobre la nueva economía digital, y que de alguna manera esto está abriendo puertas aquí en Latinoamérica. Eso sería lo principal. Estaremos aquí comenzando con la primera pregunta a Javier Bastardo. ¿Qué es Bitcoin y qué tan es viable dentro de las manos del Estado y que esté cursando de manera legal entre los ciudadanos? Bueno, saludos y gracias por la invitación. Bitcoin para mí es dinero descentralizado, y en ese sentido es contradictorio con la idea del Estado. Inclusive cuando uno lee el white paper de Satoshi Nakamoto, mucha de la idea de crear un sistema de intercambio de valor como este era precisamente sacarle el control de las políticas monetarias y cómo eso incide en la ciudadanía a los bancos centrales, y obviamente por influencia al Estado, que es la organización que, digamos, signa cómo funciona la política y cómo funciona la institucionalidad en nuestros países. Entonces, si uno considera que el dinero descentralizado digital y resistente a la censura que es Bitcoin es contradictorio con el propio Estado, pensar en un Estado impulsando la adopción de Bitcoin y más que impulsándola, haciendo la ley, también es contradictorio. O sea, yo desde el primer día que conversamos sobre este tema, inclusive en ese Twitter Spaces en el que se conectó el presidente Nayib Bukele, yo varias veces lo dije. O sea, aquí se va a beneficiar primero el Estado, veremos si realmente al ciudadano salvadoreño esto le llega al final, pero en síntesis, dinero descentralizado y que sea el Estado el que lo empuje, para mí es contradictorio. Muchas gracias, Javier Bastardo. En tu opinión y experiencia, Mauricio Ríos García, ¿tú crees que Bitcoin tenga mucho empuje si el Estado lo impulsa? No, en absoluto. Bueno, primero, gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Un saludo afectuoso a mi amigo Martín, a Javier, a José. Pues respondiendo a la pregunta, concretamente el evento se llama la Bitcoinización de El Salvador. Una buena noticia, así se llama el evento. Y respondiendo tanto a esa pregunta del evento como a la que ahora mismo me hacen, pues le digo que no, en absoluto. Es decir, Bitcoin no va a depender en absoluto de que el Estado lo apoye o no. En todo caso, me da pena lo que ha sucedido en este caso con Salvador en concreto, porque la gente puede terminar confundida. Entiendo que quienes están muy eufóricos o estuvieron, al menos hasta hace mes y medio, con Bitcoin y su cotización
en máximos históricos, sin cuestionar en absoluto, han aceptado que El Salvador, en apariencia, le haya dado curso legal en su jurisdicción. Pero esto es, como muy bien decía Javier, una contradicción en los términos, no tiene sentido en absoluto. Y yo he escrito algunas columnas, he hablado en algunos otros foros también al respecto, y junto con Martín me atrevo a mencionarlo ahora y estoy arruinando en todo caso lo que pueda decir un poco más adelante, pero hemos sido los muy pocos que desde un inicio éramos escépticos respecto a cuáles iban a ser los resultados y cuáles eran los efectos realmente de la implementación o de la legalización de Bitcoin en El Salvador. En realidad están forzando a los ciudadanos a adoptar Bitcoin. Hay muchas cosas muy sospechosas, se ha analizado la ley y en todo caso, y para seguir dejando argumentos para toda la conversación que vamos a tener, sugiero únicamente que lean a economistas sumamente serios que son pro Bitcoin, pero que no necesariamente son fanáticos de Bitcoin, como Larry White o George Selgin. Ellos tienen una figura perfectamente clara de que sí, efectivamente, no se quiere realmente una moneda fiat, que lo mejor sería una moneda provista enteramente por el mercado, más allá de que Bitcoin esté funcionando o no. Y El Salvador yo creo que va a terminar siendo una simple anécdota y en no mucho tiempo más nadie se va a acordar de lo que ha sucedido en El Salvador, porque no es la forma en la que el mercado termina adoptando una moneda sana, tan sencillo como eso. Muchísimas gracias por tu comentario, Mauricio. En este caso, Martín Litvak, en tu experiencia y tu conocimiento, ¿crees que Bitcoin sea completamente compatible con el Estado? Ya sabes, por la legalización que hubo en El Salvador, pueda compaginar y de alguna manera funcionar de una manera equilibrada. Bueno, buenas noches para todos. Feliz cumpleaños para Mauricio, que está hoy cumpliendo añitos, no sé, 20 ¿cuántos tenés, Mauricio? 22. Gracias, Martín. Muchas gracias. A ver, yo quiero por ahí ahondar un poco en lo que decía Mauricio y brevemente repasar 5 o 6 temas que después podamos profundizar o no. Primera pregunta. ¿Está bueno ser feliz? Está bueno. ¿Está bueno que el gobierno me obligue a ser feliz? No, no está bueno. Entonces hay que empezar a diferenciar un poco las cuestiones. ¿Está buena la criptomoneda en general? Como concepto, sí, vino a revolucionar el mundo. De hecho, me parece un error que hablemos de Bitcoin, tenemos que hablar de criptomonedas. Y ese es uno de los tantos errores que tiene este mamarracho de ley de El Salvador. Entonces, la pregunta es, ¿está buena la criptomoneda como tecnología, como solución de un montón de conflictos que la moneda fiat tiene? Sí, está espectacular, está buenísimo. ¿Era necesario darle curso legal como moneda? No, bastaba en todo caso con no prohibir. Acuérdense que en derecho lo que no está prohibido está permitido, y el uso de Bitcoin no está prohibido, con lo cual no era necesario que lo permita. Bastaba con que sigan no prohibiéndolo, y si querían hacer una ley que no lo prohíba expresamente para dar más seguridad jurídica, como hizo el estado de Texas, por ejemplo, me parece espectacular. Hasta ahí podrían haber llegado, lo hizo creo que Portugal también, es una ley que diga Bitcoin no está prohibido, la criptomoneda no está prohibida y además no le vamos a poner impuestos. Con eso era suficiente para incentivar el mercado. Ese es el punto 1. En segundo punto, de vuelta, no hay ningún valor en hacerlo obligatorio. En tercer lugar, ¿por qué solo Bitcoin? De vuelta, y no, por ejemplo, las 5 monedas con mayor market cap. Todos sabemos que en tecnología muchas veces el primero que llega no es el que se queda como triunfador, lo vimos en Internet, por ejemplo. Entonces, hablar solo de Bitcoin es limitarlo. Cuarto lugar, la criptomoneda es mucho más que moneda. De hecho, en mi opinión, modesta opinión, esto Mauricio sabe mucho más que yo, es, digamos, una categoría de activos en sí mismo, que es mucho más que una moneda. Entonces, limitarlo y reducirlo a moneda es un error. Bitcoin o las criptomonedas no son monedas solamente, no son activos financieros solamente, no son una propiedad solamente, es una mezcla de muchas cosas. En mi opinión, siempre lo dije de hace mucho tiempo, es una categoría única y que todavía no tenemos el conocimiento para regularlo. Entonces, como no sabemos todavía, no había que haber regulado absolutamente nada. Yo vengo sosteniendo eso hace muchos años y lo voy a seguir sosteniendo hasta que haya
un conocimiento más profundo de lo que es el fenómeno de criptomoneda. Y dos temas más, no quiero aburrir ni robar mucho tiempo. Primero, la ley es muy básica. Yo creo que un chico de 5 años la escribía mejor. En una ley de 7 artículos no se puede cambiar el sistema monetario de un país. No dice nada esa ley sobre cómo se cancelan obligaciones de dar sumas de dinero, que está en el Código Civil salvadoreño. No dice nada de cancelación de obligaciones en privado, solamente dice que todos tienen que aceptar Bitcoin de una manera, digamos, muy básica, rudimentaria, y nuevamente, un chico de 5 años lo hubiera escrito mejor. Y el último punto es, en sí mismo, que no lo podemos ignorar, no quiero caer en frase de autoridad, pero no es lo mismo que el presidente de un país, perdón, el presidente serio de un país, no el presidente de un país serio, porque no voy a ofender a El Salvador acá, pero el presidente serio de un país venga con una iniciativa como esta. Y otra cosa es Bukele, que es, en mi opinión personal, y sin querer politizar esto, una persona muy peligrosa para las democracias regionales y con un exceso de poder que no va a venir bien para nada. Entonces esto va a terminar perjudicando a El Salvador y beneficiando a una persona por lo menos oscura. Nada más por ahora. Muchas gracias. Martín, en este momento, José Rodríguez, tú, en tu perspectiva, ¿ves conveniente que Bitcoin sea completamente impulsado por el Estado y que de esta forma pueda equilibrar o pueda descentralizar la economía en sí? Pues yo creo que Bitcoin es bueno que sea impulsado definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que sí ha traído esto? Una atención a un pequeño país donde la mayoría nunca había pensado en venir, nunca había pensado en invertir y nunca había pensado en siquiera, es más, ni siquiera que existía. Y ahora el mundo está volteando hacia aquí. Es un experimento, sí, es el primero que lo hace, pero la verdad yo sí estoy muy optimista porque pues en todos los años que llevo en esta industria he tenido la oportunidad de ver lo que se puede hacer en diferentes países, en Argentina, en diferentes lugares donde he visto, en México, y donde también dar esta por lo menos certeza jurídica puede ayudar a la inversión y al desarrollo del ecosistema. En México lo vivimos con la ley FinTech. Desafortunadamente, al final los activos virtuales, como ellos lo llamaban, quedaron fuera, pero pues sí regularon algunas partes, como la parte de pagos electrónicos, donde pues bueno, ahí afortunadamente Bitso, donde tuve oportunidad de colaborar, fue la primera empresa en obtener esta licencia, y el resto, una vez que tienes por lo menos esta certeza de que es blanco o negro, si es legal, ilegal, si puedes operar o no, o si no te van a meter a la cárcel o incautar, o tomar en cuenta como que estás tomando alguna actividad ilegal, por lo menos eso sí ayuda y da esta certeza para que lleguen los inversionistas. Y digo, y sí, es una apuesta muy arriesgada, donde hay todavía mucho que definir. Ahorita tienen todavía un periodo para hacer esto, pero yo honestamente, o sea, mucha gente está oyendo no solo El Salvador, sino de Bitcoin, y cuestionándose precisamente los temas que tenemos, que estamos tocando ahorita. Ahora, si es adecuado que sea grupo A, grupo B, creo que lo más importante es que por lo menos la mayoría de la población aquí en Salvador ya ha escuchado de Bitcoin, por lo menos tiene esa curiosidad, y ahora pues ya tocarán, como se ha hecho en otras regiones, la parte de educación, y que sepan los potenciales beneficios que puede también tener, y también los riesgos, ¿no? Como ahora lo hemos visto con estas grandes caídas, con esta gran volatilidad, pues seguramente toda la gente que en estos últimos días empezó a recibir su salario y sus ingresos en Bitcoin, pues no están nada contentos. Entonces también eso es parte de la educación, para que pues, y del conocimiento que se tiene que tener sobre esto y sobre los riesgos, para que, por ejemplo, el próximo mes, pensando mucha gente que probablemente tendría los mismos rendimientos que tuvimos en los primeros meses del año, ahora puedan tener quizá problemas para subsistir o para la renta, o una minusvalía significativa por las caídas que hemos tenido, ¿no? Entonces, pues sí, a mí el impacto por lo menos que se ha tenido para poner este debate, para que volteen a ver a Latinoamérica, y que incluso se cuestionen las personas cuál será el próximo país, y que piensen que está dentro de Latinoamérica, eso sí son algunos puntos positivos. Del otro lado, pues sí, hay muchas cosas que trabajar, hay muchas cosas que también nunca se han hecho a nivel ley o a nivel país,
Entonces, pues también hay que observar y también hay que ver qué es lo que están haciendo otros países, ¿no? Siguiendo el ejemplo, pues hoy está ahorita Paraguay y diferentes países que tienen la misma intención. Entonces, pues habrá que ver, y más bien lo que hay que cuestionarnos es si es, o sea, más que si es Bitcoin o si es alguna otra criptomoneda y todo, sino pues si tiene sentido seguir teniendo unas monedas muy nocivas para la población, como lo han sido la mayoría de las monedas latinoamericanas, donde indudablemente lo único que sucede a través del tiempo es que pierdes el valor de tu dinero, y no solo como Bitcoin fluctúa hacia arriba, abajo y una tendencia de mediano y largo plazo hacia arriba, sino que sabemos en Latinoamérica que no solo nuestra moneda se va a devaluar contra el dólar, sino que también la inflación va a ayudar a que eso se acelere. Muchas gracias, José. Pues realmente este tema es muy, muy importante para nuestros seguidores en México Libertario. Siempre se ha considerado que Bitcoin es el cambio de la descentralización de la economía y que de alguna manera el Estado ya no tendría injerencia en ello, simplemente por oferta-demanda, como libre mercado que es, se estaría de alguna manera fluctuando su valor. En particular, mi pregunta sería la siguiente. ¿Creen que es suficiente una ley Bitcoin para que la gente pueda adoptarlo, o bien de alguna forma el Estado pueda verlo con buenos ojos para otras cripto independientemente de Bitcoin? Aquí le daría primeramente la palabra a Javier Bastardo. Bueno, que no tiene ningún tipo de sentido que tú obligues la elección de un tipo de dinero que supuestamente es mejor frente al sistema monetario al que estás acostumbrado. Entonces, que haya una ley o que haya un Estado que definitivamente sea el que esté coercionando por su propia naturaleza, el Estado es coercitivo, que esté coercionando el uso de Bitcoin, no tiene sentido. Para mí es súper contradictorio. Ya sobrevenido, ya estando eso allí y estando a menos de los 90 días que se supone que deben transcurrir para que entre en vigencia como tal la ley en territorio salvadoreño, obviamente no hay tanto que reaccionarle ya al hecho de que esté mal de partida imponer algo que debería ser de libre elección sobre la economía salvadoreña. Y en ese sentido, yo creo que lo que va a generar es más bien rechazo, porque al no ser un tema que estaba tan dentro de las conversaciones cotidianas del salvadoreño, pareciera que es una estrategia de la administración de Bukele para desviar la atención sobre otros temas que hay más importantes. Y a pesar de que obviamente tenga una aprobación súper importante de las masas políticas, y a pesar de que tenga algo calificado como super mayoría dentro de la asamblea salvadoreña, eso suena demasiado autocracia. Entonces, como todo esto de la ley Bitcoin está en ese contexto, a pesar de que a mí me encanta Bitcoin y lo considero una herramienta para el libertarismo y para la libertad en sí, no me parece que uno pueda deslindar la ley de los agentes que la están poniendo en marcha. Entonces, bueno, obviamente no creo que sea, es que en el contexto que fuera, no creo que hubiese sido la forma más expedita de hacerlo, sino, como había comentado Martín, de repente dejar la apertura a que si no está prohibido por la ley, pues sencillamente forma parte de lo legal, y allí ver si realmente los salvadoreños van a valorar, que es como el punto que quería también hacer énfasis. Si tú no valoras una tecnología, una herramienta o un dinero, lo que sea, no vas a elegirlo por sobre el sistema al que ya estás acostumbrado, el que valoras y en el que te entiendes, que en este caso es el dólar. Entonces, la reacción de los salvadoreños que están en desacuerdo con la ley Bitcoin es decir, pero yo quiero quedarme con mis dólares, o sea, quiero seguir moviéndome en dólares, quiero seguir entendiéndome en dólares. Y obviamente, si para ellos no hace ningún tipo de sentido tener Bitcoin, pues ni que el Estado se ponga a obligar a la existencia de Bitcoin en las calles de El Salvador va a pasar. Muchas gracias.
Javier, en tu caso, Mauricio, ¿realmente crees que es necesario una ley Bitcoin, como se lo mencionaba Javier Bastardo, para poder incluir a Bitcoin dentro de una sociedad y puedan de alguna manera descentralizarse de su moneda nacional? No solo que no es necesario, sino que es malo. Es malo en El Salvador y en cualquier otro lugar. Como muy bien decía Martín, yo estoy con él y también con Javier, por supuesto, es que para, no, para que Bitcoin tenga futuro, para que la gente adopte espontáneamente esta moneda, no es necesario legalizarla, hay que simplemente no prohibirla. Tan sencillo como eso. Es decir, esto es, Bukele no es ningún liberal, no es ningún santo, no es que de repente ha tenido un arranque de sensatez, de repente es liberal y quiere Bitcoin para todos los salvadoreños. Además, también decía muy bien Martín en un principio, estamos hablando única y exclusivamente de Bitcoin, pero ¿y qué pasa con Dogecoin? ¿Qué pasa con Litecoin? ¿Qué pasa con Tether? ¿Qué pasa si los salvadoreños quieren adoptar cualquier otra criptomoneda o cualquier otro criptoactivo en su balance contable? Es decir, todos quedan fuera. Y en todo caso está bien que queden fuera. Menos mal no se le ha ocurrido poner a todos los activos absolutamente en su ley. Pero, ¿cuáles son los antecedentes de esta ley? ¿Por qué ha salido tan rápida, tan improvisada? ¿Por qué parece haber sido escrita por un muchacho de 5 o 8 años? ¿Cuál era el apuro de Bukele en todo caso? La gente tal vez no esté al tanto, pero durante los últimos 2 años, al menos, Bukele ha disparado la deuda, ha disparado el gasto y todavía más a raíz de la pandemia, que lógicamente ha provocado al mismo tiempo cuarentenas masivas y forzosas en todo lado. Y ahora, lógicamente, ha generado un desbalance en las cuentas nacionales enorme y por ese motivo Bukele estaba buscando un financiamiento del FMI por alrededor de $1.300 millones. Y al mismo tiempo estaba buscando el financiamiento de un paquete que tiene Estados Unidos para, si no me equivoco, El Salvador, Nicaragua y Guatemala, si no digo mal, que era de aproximadamente $4.000 millones. Es decir, una parte de esos $4.000 millones como ayuda para tratar de controlar la inmigración ilegal de los salvadoreños hacia Estados Unidos empezó a cortarse. Entonces, Bukele ha empezado a tratar de cooptar el poder de manera permanente. Ha invadido el Parlamento hace ya algo más de un año. Hace muy poco tiempo ha despedido a unos jueces, 5 jueces, si no me equivoco. Es decir, está invadiendo los poderes y se está haciendo autoritario muy rápidamente. Le encanta el poder y eso no puede ser aceptado por ningún liberal y al mismo tiempo por ningún liberal que apoye Bitcoin al mismo tiempo y entienda qué es lo que significa Bitcoin para la causa de la libertad. Aquí estamos hablando de la causa de la libertad y además en términos políticos y no necesariamente de la rentabilidad de Bitcoin, por cierto. Aquí estamos hablando de hacer lo correcto y no necesariamente lo que conviene, ¿no es cierto? Pues bien, con esos antecedentes, Bukele se ha enfrentado con el gobierno estadounidense, que por cierto, antes de que se enfrentara ya, manifestó sobre el gobierno salvadoreño que había algunas cosas que no le gustaban en absoluto. Incluso Kamala Harris e incluso creo que Joe Biden se manifestaron sobre El Salvador. Busquen en sus cuentas del Twitter. Instaron a Bukele a reponer a los jueces que había despedido con algunas triquiñuelas en las últimas elecciones cuando los estaban posesionando en el Parlamento. Bukele simplemente dijo no. Acuérdense, por cierto, que Bukele tenía una relación relativamente amistosa con Donald Trump. Parecía haber una relación relativamente amigable con Donald Trump. Ahora llegan los demócratas y simplemente a Bukele no le gusta el vínculo que tiene con Estados Unidos y vira simplemente y establece relaciones con China y Rusia. A ver si no termina estableciendo relaciones también con Irán, con Cuba, con Chávez, etc. Y por cierto, Bukele es un gran admirador de Fidel Castro, del Che Guevara y de Hugo Chávez, por si fuera poco. Pues bien, estos son algunos de los motivos detrás de la improvisada y apurada ley Bitcoin en El Salvador, porque El Salvador tiene serios problemas macroeconómicos, no tiene equilibrio en sus cuentas fiscales. El Salvador depende enormemente de las remesas que envían los salvadoreños desde Estados Unidos. Y al mismo tiempo, el gobierno estadounidense está a punto de imponer sanciones contra el gobierno salvadoreño. Es decir, eso implicaría, entre otras cosas,
cortar el flujo del envío de remesas de los salvadoreños hacia El Salvador, desde Estados Unidos hacia El Salvador, por medios convencionales, por supuesto. Entonces, necesitando tantos dólares, Bukele se ha visto en una encerrona que no sabía cómo solucionar y ha acudido a la cumbre de Miami Bitcoin y de manera desesperada ha dicho, ¿cómo me pueden ayudar a solucionar este tema? Necesito dólares de manera desesperada. ¿Cómo lo hacemos? Necesito una billetera electrónica gubernamental, mediante la cual los salvadoreños recibirían sus remesas. ¿Pero para qué utilizarían el Bitcoin? Para recibir dólares, no para recibir Bitcoins. Es decir, Bitcoin y la billetera gubernamental servirían solamente como puente para recibir dólares. Esa es la gran paradoja de todo esto. Entonces yo les digo, viva Bitcoin. Aquí la discusión no es sobre Bitcoin o no, no sobre los criptoactivos o no, es sobre el motivo, el espíritu con el cual Bukele implementa la ley y a ver dónde va a ir a parar. Y finalmente, con esto cierro, me da pena honestamente que Bitcoin sea tan mal utilizado, porque yo creo, me temo, no es que así lo quiera, pero me temo que esta iniciativa de Bukele va a terminar muy mal. De hecho, ya hemos visto cómo en el último mes y medio nada más, Bitcoin ha caído más de un 50%. Y si fuerza a los ciudadanos salvadoreños a adoptar Bitcoin, los puede terminar llevando a la quiebra en un tris-tras. Está muy bien, insisto, Bitcoin, viva Bitcoin, no importa la volatilidad y demás, es mejor que tal vez, incluso que el dinero fiat y demás, eso está también por discutirse, no hemos venido a discutir eso, pero yo creo que tiene muchos más oscuros que claros la ley y me da pena que Bitcoin sea tan mal utilizado por un político y que la gente se deje engañar por un político de tan mala talla como Nayib Bukele en El Salvador. En fin, hasta aquí me quedo por el momento. Muchas gracias, Mauricio. Martín, en tu perspectiva, como lo mencionó hace un momento Mauricio, ¿crees que esta intromisión de la ley Bitcoin que llevaron a cabo el Estado de El Salvador, que pueden también replicar otros países, otros estados, utilicen una centralización como lo que ocurrió en Venezuela cuando crearon la wallet llamada Patria? Bueno, sí, a ver, primero que nada coincido con todo lo que dijo Mauricio recién y me quedo con la última reflexión que tiene que ver un poco con el daño reputacional que va a sufrir Bitcoin cuando todo esto funcione mal. Y la verdad que eso es una pena porque creo que todas las ONG y demás organizaciones que defienden y promueven Bitcoin deberían haber estado mucho más activas y vocales en contra de cualquier ley en cualquier país del mundo que obligue a usar Bitcoin, pero sobre todo cuando esa ley proviene de alguien que puede ser fácilmente o rápidamente convertirse en un dictador. Y por supuesto que si el Estado es el que decide qué wallet se va a usar, el Estado pasa a tener un control sobre la información y sobre la moneda, que es muy peligroso. Imagínense que cuando uno quiere confiscar legalmente bienes, tiene que pasar una ley por el Congreso, tiene todo un proceso. Acá sería simplemente prácticamente un algoritmo y podríamos confiscar todos los activos de los salvadoreños. O sea, realmente no digo que lo haga, pero me parece que estamos dando un poder adicional al Estado cuando todo el objetivo de este tipo de activos era eliminarlos por el Estado o reducirlos. Recuerden que toda la blockchain, digamos, en definitiva, lo que hace es permitir en algún punto, si nos ponemos un poco en idealistas, recuerden que las democracias nacieron como democracias directas, la gente participaba directamente y solo porque a través del tiempo las poblaciones fueron complicándose, los asuntos fueron complicándose, las poblaciones fueron creciendo, se pasó a la democracia representativa. Todo eso se podría eliminar con blockchain. Es decir, blockchain podría ser una herramienta por la cual se pudiera volver a una democracia directa. Prácticamente todas las cuestiones podrían resolverse con el voto de los ciudadanos. Entonces es lógico que los políticos se opongan a blockchain, se opongan a las criptomonedas, porque están de alguna manera cuidando sus boliches, sus negocios, y cuando aparece una persona como Bukele a fomentar esto, a mí inevitablemente me lleva a pensar que hay un gran componente de populismo acá, hay demagogia. Yo no creo que Bukele tenga ganas realmente de que las criptomonedas y blockchain se desarrollen. Creo que todo lo contrario, lo que está buscando es controlar algo que debería ser incontrolable por el Estado. Muchísimas gracias, Martín. José, en esta perspectiva,
al momento de que un estado permite que circule libremente Bitcoin, dándole el visto bueno, por así decirlo, es algo perjudicial que el estado meta sus manos y empieza a decidir, tienen que operar Bitcoin y lo van a hacer de esta forma, a través de esta plataforma y a través de mis reglas. Digo, para mí no está bien que nadie te obligue a hacer nada en general, sea gobierno o quien sea. Y pues bueno, yo de lo que he tenido oportunidad de platicar por aquí, o sea, aunque sí hay o sea, sí estás obligado, igual que el dólar, a recibirlo en el comercio, no estás obligado a mantenerlo con la volatilidad ni la tenencia. Parte de lo que, pues bueno, he aprendido por acá es que, pues sí, digo, independientemente del partido, de la persona, etcétera, o sea, viéndolo como estructura, o sea, sí, por un lado, pues por supuesto, ¿no? Igual, va a ser algo similar, por ejemplo, a las cuentas individualizadas de retiro, donde el gobierno es el que pues, administra estos fondos y tiene acceso a toda la información y hace la apertura de las cuentas, etcétera. Pues digo, algo así parece que va a ser este fondo para cuando tú recibas un pago y una remesa, ellos puedan ser la contraparte de la operación. ¿Qué significa esto? Que cuando te llega una remesa en Bitcoin, tú no estás obligado en mantenerlo en Bitcoin, pero sí aceptarlo de esa manera. Y lo que se está intentando es que esos 150 millones de dólares que se anunciaron sea precisamente ese fondo para que todo el mundo tenga opción a liquidar estas transacciones. Como se mencionó, las remesas es muy importante y similar un caso, los casos en México, los costos antes de que se pudieran hacer las remesas con Bitcoin llegaban al 10% o más. Y pues bueno, cuando en Argentina, cuando estaba todavía la parte del dólar oficial, o sea, cuando yo empecé con los sitios de intercambio allá, estaba a 8 pesos, por ejemplo. Y pues aparte de tener un tipo de cambio artificial del gobierno similar a Venezuela y otro de libre mercado donde era ilegal intercambiando, eso subía todavía más los costos de las remesas. Y de lo que me han dicho aquí, precisamente por todos esos bloqueos, etcétera, pues el costo de las remesas era incluso aún mayor, ¿no? Entonces eran del 10, 20, 30% que se quedaban todos los intermediarios y que no llegaba a las personas. Por esa parte, la verdad, yo sí lo veo positivo porque es un caso que hemos visto en México, es un caso que pues bueno, en Bitso desde que se aperturó en 2014 se estaba viendo y pues hace 2 años ya se empezó a procesar del 2 al 10% de las remesas del país. ¿Qué sucede con eso? Pues también aumentas los ingresos, las opciones que tiene la gente para transferir dinero y eventualmente, ¿qué sucede? Que si normalmente tú recibías $900 y $200 se quedaban en comisiones, esos $200 adicionales pues ya son para ti, ¿no? Y pues lo interesante, por ejemplo, con las remesas en Bitcoin en México es que pues tú tienes la opción, o sea, si realmente intercambiarlo con Bitcoin, porque en algún momento el precio, o sea, el precio me refiero al desbalance en cuanto a dólar y peso cuando se generan las oportunidades de arbitraje, porque puede haber un diferencial de precio, pues tú puedes elegir cómo hacerlo. Ahorita me conviene más hacer la remesa con dólares, ahorita me conviene más hacer la remesa con Bitcoin, e incluso otras de las tecnologías, a pesar de que a mí no me gusta XRP y Ripple, pues funcionó muy eficientemente para eso, pues también fueron esos, ¿no? Donde simplemente se usaba como una vía de comunicación financiera, quitando en medio todos los intermediarios. Por otro lado, o sea, hay países donde hacer estos pagos internacionales son muy complicados, en la mayoría de los países de Latinoamérica, donde pues, he tenido oportunidad de ver cómo funcionan los pagos internacionales. Es un sistema muy ineficiente donde puedes llegar a perder la visibilidad de las transacciones de 5 a 10 días, aparte de los elevados costos, y en medio hay muchos intermediarios y puede haber muchos errores humanos, por lo cual pues, no te va a llegar. Cuando simplificas esto con Bitcoin, independientemente de cómo sea y cuál sea el puente, etcétera, tú lo que te interesa es un servicio y que te llegue el dinero más rápido y de una manera más eficiente y que te llegue más dinero. La verdad, hay muchas maneras de hacer el Bitcoin invisible y usarlo como infraestructura financiera, y pues es de las maneras en las que yo he visto que se ha obtenido esta gran adopción, llegando ya a millones, y también estos grandes incentivos. No estoy a favor de que nadie te obligue, no estoy a favor que un gobierno o un presidente obligue a las personas, pero por el otro lado, lo que sí veo muy bueno nuevamente es el punto de atracción que hay para El Salvador,
y la cantidad de personas independientes al gobierno que quieren que esto sea un caso de éxito para que se pueda replicar en otros países. Y pues ya solo para terminar, pues ¿qué pasa cuando no hay estas leyes? Pues simplemente en algún momento para las personas que están realizando una inversión, y ese caso lo tuvimos en 2014, por ejemplo, en Argentina, cuando fui parte de un exchange llamado Unicent, por ahí hay una nota de una entrevista de 2014, como cuando no hay estas leyes y no hay este canal de comunicación, y en México también se tuvo que hacer con el Banco Central y las autoridades para llegar a esta ley Bitcoin, de un día para otro, un banco central, un gobernante, un político, etcétera, puede enviar una carta a todos los bancos solicitando que inmediatamente cierren todas las cuentas bancarias, y eso fue un caso de uso eso fue algo que nos sucedió. ¿Y qué hace eso? Pues adiós 90% de tu dinero, adiós empleos, adiós inversión, adiós absolutamente todo, ¿no? Entonces, eso es un riesgo cuando se está en estas zonas grises o negras en cuanto a inversión, etcétera. Igual, en México, pues desde 2017 se trabajó en estas leyes y desafortunadamente, aunque al principio estaba incluido los llamados por ellos activos virtuales, incluyendo Bitcoin, lo decidieron sacar. Y pues bueno, ahí como empresa, como inversión y como parte de infraestructura, pues tienes que ver cómo hacer que sí funcione, ¿no? Y parte de eso, pues quizá es segregar las operaciones en más de un país, simplemente para poder hacer estas interconexiones tecnológicas y que la mayoría de la población tenga un beneficio, ¿no? Definitivamente la mayoría de las personas no busca invertir en Bitcoin y vivir esa fluctuación. Si de por sí en las bolsas de valores, con esas fluctuaciones que aún son más pequeñas comparadas a Bitcoin, pero mayor comparado a otros activos, hay mucha gente que no se arriesga. Pues bueno, con Bitcoin, con fluctuaciones como lo que hemos tenido hasta ahora, pues no hay manera, y también sería muy irresponsable obligar a las personas a mantener su balance en Bitcoin, siendo que día a día puede fluctuar por completo capital, como lo hemos visto pues, desde que comenzó esto. Muchísimas gracias, José, por tu valiosa opinión, que es muy fructífero. En otra de las preguntas que quiero hacerle a los exponentes es, ¿cuál es su propuesta para que de alguna forma exista una sana convivencia entre Bitcoin, el Estado y obviamente el ciudadano? En este caso, esta pregunta se la hago primeramente a Javier Bastardo. Bueno, como propuesta, en el caso práctico ya de El Salvador eliminaría el artículo 7, que es el que establece esa obligatoriedad de que el salvadoreño tenga que recibir pagos si se los ofrecen sí o sí, que sea opcional, pero allí está si de todas maneras la moneda del curso legal o curso forzoso en un país está regulada por el Estado. Si el Estado salvadoreño está eligiendo adoptar Bitcoin, parece que es como una de sus potestades poder entonces obligar ese uso, pero yo personalmente, si yo fuese legislador, eliminaría la obligatoriedad, obviamente. En general, porque también salir un poco del tema solo de El Salvador, sino en general este debate Estado y Bitcoin y cómo adoptar este tipo de tecnología, me parece que si es una apuesta eminente monetaria, está bien que sea solo Bitcoin, porque meter un montón de shitcoins a la discusión, por capitalización o por lo que sea, es ampliar un abanico de cosas que probablemente no van a tener una incidencia real como política monetaria, sobre todo porque el activo Bitcoin es auditable, es abierto, tiene un límite conocido, las otras no tienen eso. Y probablemente tengan una empresa u organización por detrás a la que llegar, entonces no es tan abierto. Estarías como pasando del dinero manejado eminentemente por los estados a una especie de dinero corporativista donde tú como estado tratas de competir con ellos. En cambio, en Bitcoin vas a la competencia abierta. Si es una decisión eminentemente monetaria, pues adoptar Bitcoin, dejarlo abierto como una opción. Si tú como Estado quieres tomar una posición en Bitcoin para tu banco central, porque a nivel geopolítico sientes que te estás quedando atrás porque no tienes minería, o te estás quedando atrás porque hay grandes capitales ya acumulando Bitcoin,
puedes hacerlo, seguramente vas a tener que crear un marco regulatorio para tomar esa decisión, porque creo que no hay ningún estado que abiertamente tenga posiciones en su banco central de reserva, si sea 0.01%, creo que no existe, al menos públicamente. El estado venezolano, manejado por una banda de malandros, está acumulando Bitcoin, pero eso no forma parte de una cuenta auditable del Banco Central de Venezuela, ni mucho menos. Entonces, en este escenario ideal que estamos pensando de un estado diciendo, bueno, van a tomar una posición en Bitcoin, los ciudadanos van a saber, van a poder ver la dirección y tal, obviamente se va a tener que crear alguna suerte de regulación alrededor de esa política pública, pero en ningún caso yo veo con sentido obligar el uso de Bitcoin como un medio de pago para el ciudadano. Y a pesar de que en el contexto salvadoreño yo veo muy difícil que haya pagos en Bitcoin, que el Bitcoin inunde las calles de El Salvador o que vayan a acabarse los dólares de El Salvador porque ahora Bitcoin es una moneda de curso legal, igual someter al salvadoreño a la duda, a la incertidumbre que se deriva de no saber mucho de la tecnología y ver que las condiciones no están dadas para que eso exista, debe ser bastante incómodo y fastidioso, pero igual no es que de la noche a la mañana ya llegó Bitcoin y se cambió toda la economía de El Salvador, como tampoco sucedería en el caso de que, como habíamos estado señalando, un Estado decidiera tomar una pequeña posición en Bitcoin y ir poco a poco viendo cómo eso sale, de repente hasta liquidar esa posición porque cayeron en pérdida. O sea, no sé, creo que es o sea, este no es el escenario ideal para llegar a ese nivel de adopción. Digo, íbamos de individuos de alta riqueza a corporaciones y ahora entrar a la esfera de los estados, pero no es exactamente este el camino que a mí me parece que hubiese sido el ideal para adoptar Bitcoin. Y bueno, obviamente por eso es que está la discusión encendida entre salvadoreños a favor y en contra, que obviamente politizan el tema porque ya es parte de su legislación, y nosotros desde afuera verlo entre lo que se pueda objetivamente. Entonces, obviamente, el resultado de verlo así es que es como muy contrario a los ideales y a lo que ofrece Bitcoin como tal. Un Estado obligando al ciudadano a utilizar la herramienta de la libertad. No sé. Es un poco raro. Muchas gracias, Javier. Sí, tienes mucha razón. El Estado usándolo como un arma contra la libertad cuando es un arma libertaria. En este dado caso, Mauricio, en tu opinión, ¿cuál es tu propuesta sobre entrar en un equilibrio entre el Estado, Bitcoin y el ciudadano para su adopción? ¿Qué propones? No propongo absolutamente nada porque no hay nada que hacer al respecto. Es decir, no hay que buscar la convivencia pacífica entre Bitcoin y el Estado. Es decir, es una contradicción en los términos. Es como decir, ¿cómo podemos hacer que la libertad conviva con la fuerza coercitiva del Estado, con el uso del monopolio de la fuerza, del uso de la fuerza? No tiene sentido en absoluto. A ver, vamos por partes en todo caso. Cuando, estimado José, cuando empiezas diciendo, yo no estoy de acuerdo con que el Estado fuerce a nadie a hacer absolutamente nada, pero, cuando agregas el pero, me pierdes por completo, ¿sí? Es decir, no hay peros en absoluto. ¿Qué es lo que estamos defendiendo realmente? Estamos buscando la rentabilidad, rentabilizar con Bitcoin, hacerlo popular y demás. No, en absoluto. A partir del momento en el que alguien está forzado a hacer algo, las cosas van a salir mal tarde o temprano. Si nosotros vamos a recibir la libertad desde el Estado, reconocida por medio de la ley, esa ley eventualmente puede ser utilizada para quitarnos también esa libertad. Es decir, lo único que tiene que hacer el Estado es reconocer nuestra libertad. Nosotros nacemos libres, no porque el Estado lo diga, sino porque el Estado nos reconoce como individuos libres, ¿sí? Hay una diferencia muy, muy, muy grande. Aquí estamos hablando de positivismo puro y duro, de constructivismo puro y duro. Insisto en decir, vamos a apoyar lo que es correcto o lo que conviene. De todas maneras,
Aunque así no fuera, el problema, por cierto, con la ley Bitcoin no es única exclusivamente el artículo 7 o el 13. El problema está en toda la ley en su conjunto. El problema está en el espíritu con el que ha sido promulgada la ley. Ha sido para implementar Bitcoin como moneda no de curso legal, sino de curso forzoso. Bitcoin en El Salvador es una criptodivisa o es un criptoactivo de curso forzoso, igual que la moneda fiat. Lo que se quiere evitar es justamente eso. Y les he tratado de explicar cuáles son los motivos que tiene Bukele para tratar de forzar a la gente a que adopte Bitcoin. Es porque está al borde, no sé si de un default, pero sí de serios problemas con sus cuentas fiscales. Yo no sé si sabían, por ejemplo, Bukele está tratando de incrementar impuestos en El Salvador para tratar de financiar la reciente campaña que ha tenido, que si no me equivoco son como 6,000 millones de dólares que se ha gastado. Es decir, no es poco en absoluto. Este hombre es muy, muy, muy peligroso y en caso que se lo esté apoyando, se lo está apoyando por maní. Es decir, la libertad no tiene precio. No importa si Bitcoin está cotizando hoy día en 28,800 o en 64,000 dólares, o a fin de año en $1,000,000, como muchos han dicho. No tiene nada que ver con esto en absoluto. No importa si en realidad la gente se está fijando ahora en El Salvador o en el mundo, la gente está descubriendo un país en Centroamérica que se llama El Salvador. Lo mismo pasó con Bolivia con Evo Morales. Antes de Evo Morales, probablemente Bolivia era relativamente menos famosa y no por eso ahora se han implementado leyes, sea como la de Bitcoin o no en Bolivia, por las cuales ahora Bolivia está en mejores circunstancias que hace 15 años cuando Evo Morales ascendió al poder. Pero es que no tiene sentido en absoluto. ¿Qué es lo que estamos defendiendo realmente aquí? La popularidad de Bitcoin, la rentabilidad, las oportunidades de hacer pagos y demás, o estamos defendiendo la causa de la libertad. Son dos temas radicalmente distintos. Aquí los liberales no tienen nada que hacer para proponer un vínculo entre la libertad y el Estado. Es decir, lo único que hay que hacer es exigirle al Estado que no se entrometa en nuestras vidas. Nada más. No hay que hacer absolutamente nada. Flaco favor, por cierto, le hace Bukele a la causa de la libertad y flaco favor le hacen quienes apoyan la ley Bitcoin en El Salvador a la causa de la libertad, porque una cosa es totalmente contradictoria con la otra. Es decir, no tiene sentido en absoluto. Y ni siquiera estamos hablando en términos abstractos. Insisto en decir, la ley Bitcoin en El Salvador hace de Bitcoin una criptodivisa de curso forzoso, no de adopción espontánea por el mercado. ¿Por qué no deja decidir a los salvadoreños qué moneda elegir libremente para realizar todas y cada una de sus transacciones? Es tan sencillo como eso. Los liberales aquí no tenemos nada que diseñar para que el Estado se lleve bien con Bitcoin, sino todo lo contrario, ¿sí? En todo caso, eso es lo que están tratando de hacer en China y es uno de los motivos por los cuales Bitcoin ha caído más del 50% en el último mes y medio, porque China está encontrando la forma no de que Bitcoin conviva con el Estado, sino de que la digitalización de la moneda fiat sea adoptada para que una vez que identifique en qué gastan todos y cada uno de sus ciudadanos, luego le mande auditorías, le mande a la renta y le diga, señor, usted, ¿con qué ha comprado esta silla? No figura en nuestro balance. Usted no ha utilizado la billetera del Estado para ver en qué ha gastado. Si la ha gastado con Bitcoin, pues venga esa silla, ¿sí? Es decir, hay miles de maneras de más bien prohibir y de utilizar la ley en contra de la libertad, engañando a los ciudadanos, haciéndoles creer que es lo mejor que se le ha podido ocurrir para el ciudadano. Es decir, es absolutamente absurdo. Aquí no es dame libertad o dame $100, dame libertad o dame un Bitcoin de $1,000,000. Aquí es dame libertad o dame muerte. ¿Sí? Yo voy a pelear por mi libertad a muerte. Tan sencillo como eso. Hasta ahí llego. Muchísimas gracias, Mauricio. Martín, en tu perspectiva, tu conocimiento, ¿no ves viable esta convivencia del Estado, Bitcoin y ciudadano? ¿Puede existir un equilibrio? ¿Y qué sugieres? A ver, varias cosas.
En primer lugar, coincido con Mauricio, no sugiero nada. Es decir, acá hay que abstenerse, no hay que hacer cosas. Si el equilibrio es posible o no, lo van a dar las fuerzas libres del mercado, no lo va a dar una ley, no lo va a dar Martín, no lo va a dar Mauricio, no lo va a dar Javier, no lo va a dar José. No tiene ninguna importancia lo que nosotros opinemos. Lo que habría que hacer es eliminar esa ley, porque no es conveniente y porque es horrible, digamos. Además, es una falta de respeto para cualquier persona que estudia Derecho, ese engendro que redactaron. Ahora, sinceramente no me imagino a Satoshi Nakamoto festejando que un país tercermundista, quebrado, con un dictador payasesco en su casa de gobierno, a través de una billetera virtual controlada por ellos, fomente el uso de Bitcoin con el único objetivo de que entren remesas de gente que está en un país capitalista ganando plata, porque los pobres salvadoreños no pueden subsistir trabajando en El Salvador. Me parece que no es algo para festejar bajo ningún punto de vista. Y hay un punto que no hablamos a lo largo de esta charla, que es fundamental también, que es el nivel de educación financiera que hay en Latinoamérica en general y en El Salvador en particular. ¿Qué estamos hablando? O sea, fíjense las preguntas que hace la gente que ya está interesada en Bitcoin y que está medianamente educada, y entiendan que el 98% de la población salvadoreña no puede ni siquiera entender lo que acaba de pasar en El Salvador. Es una aberración que a una persona sin conocimientos le obliguen, aunque sea por un segundo, a recibir un Bitcoin que después tiene que cambiar forzosamente o no, ¿qué va a entender? Y si no lo cambia y tarda 3 días en cambiarlo y se funde, por favor, es patético que un presidente obligue a una señora que no tiene educación y que está vendiendo mazapán en una feria a aceptar el Bitcoin. Dejémonos de romper las pelotas. Viva la libertad y dejémonos de romper las pelotas y justificar lo injustificable, porque ya, la verdad, me cansé. No se puede justificar esto. Muchísimas gracias, Martín. José, en tu perspectiva y porque eres institucional, ¿qué sugieres? ¿Puede existir este equilibrio entre Bitcoin, Estado y el ciudadano? ¿O hay que plantear algo nuevo? ¿Tú qué piensas? Bueno, no sé qué es, por qué institucional, pero no, yo no represento ni trabajo para ninguna institución, afortunadamente, y es algo que me ha dado Bitcoin, mi libertad por completo de hacer en el día lo que yo quiera, cuando quiera, ¿no? Lo más importante para aquí y nuevamente para la parte de desarrollo y para que realmente en cualquier lugar pueda hacerlo es, número uno, lo mejor que pueden hacer es simplemente, pues sí, quitarse un poco del camino, y eso es simplemente no hacerlo ilegal. Que no sea ilegal y que nadie vaya a la cárcel por operar o hacer con esto, que esto fue uno de las preocupaciones más importantes que tenía no solo yo, sino mis socios, mis inversionistas y los empleados que trabajábamos en empresas de Bitcoin y criptomonedas, que en cualquier momento nos pudieran meter a la cárcel porque nos fueran a involucrar con delitos como en muchos años lo hicieron en Estados Unidos, lavado de dinero, etcétera, y termináramos en la cárcel. Entonces, lo más importante ahí es que nadie vaya a la cárcel ni que sea ilegal. Para mí eso sería la parte importante, porque fuera de que haya una ley, cómo se redactó, qué es, etcétera, y quitando eso de en medio, o sea, realmente en esencia eso es lo único que se está para que la gente pueda simplemente tener esa certeza de que pues, ellos pueden tenerlo y que no va a llegar en algún momento como... Yo digo, y nuevamente lo viví en Argentina y en México, que llegaba la unidad de inteligencia financiera a tocar a tu puerta para decir qué estabas haciendo, porque simplemente por estar asociado con la palabra Bitcoin automáticamente ya eras un lavador de dinero o un narcotraficante o un miembro de la delincuencia organizada. Entonces, para que sepan que realmente, digo, y desde mi experiencia, nuestro interés no es ninguno de ellos, sino simplemente que la gente tenga esa opción y ese acceso a Bitcoin y a las criptomonedas y que ellos elijan. Digo, y pues sí, de acuerdo, o sea, la gente, no solo Bitcoin, sino igual cualquier criptomoneda, pero pues regresando a los puntos que se han tocado mucho, a ver, si en la mayoría de Latinoamérica no hay esta educación financiera, niveles de educación tecnológicos y desarrollo, o sea, etcétera, pues sí, claro que es un riesgo dar un activo tan volátil, pero si está siendo un reto
con la moneda con la que estás. Si estás haciendo un reto con Bitcoin, ahora imagínate aventarle 1000 criptomonedas a la población para que también, entonces, pues va ahí más que nada, más que obligar nuevamente, es no prohibir y permitir que simplemente las empresas y las personas, las startups, las organizaciones, las fundaciones, quien quiera usarlo como quiera usarlo, lo pueda usar sin tener este riesgo de que en algún momento llegue una persona y te quiera meter a una jaula, multarte o cualquier otra cosa. Ahora, del otro lado, pues sí veo también un riesgo de que, pues sí, ahorita quizá hay mucho optimismo de lo que puede ser, etcétera, ¿verdad? Pero pues también los puestos políticos son temporales, ¿no? ¿Qué va a suceder si llega alguna otra persona que pues simplemente o sea, echa para atrás todo esto y no solo echar para atrás, sino, no me refiero en específico la ley, como ha sido en otros países, ¿no? Que ya se establecieron aquí las empresas, ya qué bonito, ya vinieron, ya invirtieron todo, etcétera. Ahora que creen, no, pues ningún extranjero puede ser dueño de ninguna empresa, ni accionista y todo, y venga para acá. Entonces, eso también son cosas que se tiene que definir para que realmente, pues, que haya esa libertad para que florezcan las empresas y las personas, las instituciones, las sociedades, etcétera, y que realmente esto se pueda usar como una herramienta. Ahora, del otro lado, pues, la realidad es que para mí sí, por otro lado, es el caballito de Troya, porque al final de cuentas, sí, aquí puede ser que empezó un gobierno, en México también en algún momento se involucró un gobierno, etcétera, pero pues lo que se va a hacer es que mucha gente va a desplazar y se va a dar cuenta que no necesitan un banco, no necesitan un banco central, no necesitan un Estado, y que simplemente en algún momento va a haber esta suficiente educación para que realmente estas tecnologías desplacen no solo los sistemas financieros, sino también toda la corrupción y el dinero que se desvía a través de gobiernos y a través de las personas que trabajan con el gobierno, y que realmente haya ese accountability. Entonces, para mí es simplemente, pues, no prohibir, no meter a la cárcel y poder dejar hacer a las personas lo que quieran con su dinero y con su libertad. Muchísimas gracias, José, por tu visión. En esos momentos, ya con estas preguntas que hemos realizado, prácticamente para entrar más al tema, le voy a dar la bienvenida nuevamente a mi compañera Majo, que ella va a realizarles a cada uno de ustedes como ponentes una pregunta del público en Facebook, de dudas básicas hasta un poquito más complejas sobre este tema en particular. Adelante, Majo. Muchas gracias, Edelmiro, y muchas gracias a todos nuestros ponentes. Muy interesante todo lo que comparten, y qué gusto escuchar que la mayoría de ustedes están a favor de la libertad principalmente. Y pues bueno, de entrada saber que muchos de nosotros desconocemos realmente qué es el Bitcoin, cómo se utiliza, dónde aprendes a utilizar un Bitcoin. Y yo creo que con esta pregunta me gustaría iniciar esta serie de preguntas del público, porque creo que muchos por acá que no conocen del tema les gustaría empaparse un poco. Si alguno de ustedes nos pudiera apoyar con, no sé, videos que recomienden, libros o canales de YouTube que pudieran recomendar para que la gente se pueda familiarizar con el tema del Bitcoin. Y posteriormente seguiría con estas preguntas. ¿Alguien de ustedes ya tiene ahorita aquí en la mente qué recomendar o quién es? A ver. Sí. ¿Quién? A mí no me gusta autorrecomendarme, pero menos mal que contamos con Lunaticoin, que tiene el mejor podcast sobre Bitcoin en español. Tiene listas para principiantes, listas para usuarios más avanzados, y ellos, el equipo de Lunaticoin, Arcad y Zero, son 3 Bitcoiners seudónimos que hacen además un espacio que se llama Directo 2140, que es todos los jueves en el mismo canal de Lunaticoin, y además llevan un proyecto donde participan otros Bitcoiners también de habla hispana que se llama estudiobitcoin.com.
Así que no necesito ni siquiera decir qué hago yo porque tenemos esos panas allí echándole con todo en español. Excelente, Javier, muchas gracias. Y pues por acá tenemos una pregunta, esta va un poco más enfocada al tema de México y nos la hace Pedro Meléndez. ¿Qué es mejor para la economía? ¿Que se cancele el Banco Central y así se evite el acecho de la autonomía del Banco de México y dolaricemos la economía igual que Ecuador, Panamá y El Salvador? ¿O mantener el peso y adoptar el Bitcoin? A ver, que el que es de México, creo que eres tú, José. Sí, ¿verdad? Sí. Pues digo, hace rato di mi comentario con respecto de las monedas de Latinoamérica. O sea, yo no recomendaría a nadie invertir en ninguna moneda de Latinoamérica. Nunca, digo, y por ahí también ahorita que salió una pregunta, una entrevista que le hice a Ricardo Salinas Pliego, que es una de las personas más ricas de México, y estoy de acuerdo con él. O sea, nada de cochino fiat. O sea, eso no es una inversión, es simplemente una vía para liquidar tus operaciones y para poder pagarlas. O sea, una persona que ahorra en pesos es una persona que a través del tiempo siempre va a tener menos dinero sin importar los juegos que hagan con la inflación y emisión y las tasas de interés. Para mí sí sería muy bueno que la mayoría de las monedas de Latinoamérica, África y diferentes países desaparecieran y buscar otras opciones, porque en México también hicieron algo dentro de la ley que fue muy difícil desde el inicio, que le dieron toda la autoridad y poder para regular a esto al Banco Central. En otros países, como en Estados Unidos, es la SEC, que sería la equivalente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, o en otros países las comisiones de valores, donde si quieres regular estos temas, pues es a través de ello. Y aquí en México uno de los grandes errores que hicieron fue poner al Banco Central a regular esto, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a poner precisamente a la institución que más se resiste y donde están toda esta generación, donde ya no se van a meter a temas tecnológicos ni se van a meter a temas de innovación y donde simplemente quieren mantener sus puestos hasta que se jubilen? Entonces, para mí sería, pues sí, muy bueno que pues el Banco Central aquí pues eventualmente pues no existiera. No hay razón de ser, simplemente es un costo y lo único que hacen es pues jubilarse al costo del resto de las personas, la mayoría, y pues bueno, nada más ensanchar el gobierno. Entonces, una cosa que sí se debe de hacer con México con urgencia es quitarle la autoridad a México para regular los llamados por ellos activos virtuales, que pues ya tiene muchos años haciéndolo así, y donde desafortunadamente sí hemos tenido que acudir precisamente a gobierno, a diferentes poderes para que echen para atrás algunas cosas que hubieran sido muy lastimosas y que hubieran destruido en grandemente, y pues sí sucedió, porque si se dan cuenta, la mayoría de las empresas de Bitcoin, aunque operan en México, ya no están en México. Entonces, tienes que sacar toda esta parte de criptomonedas, tienes que sacar toda esta parte de Bitcoin, tienes que sacar toda esta parte de llamados activos virtuales y ver cómo operas, ¿no? Algunas personas lo que hicieron, o sea, Tomás de Bolavite, simplemente deslistar el peso mexicano, su empresa está en Estados Unidos, y hacer stablecoins todos, ¿no? Bitso, por su parte, pues tuvo que hacer una estrategia corporativa y mover la empresa a Gibraltar. Entonces, creo que eso fue un gran error aquí en México. Espero que en algún momento se quite, y por lo menos, si no deja de existir el Banco Central, que por lo menos se quite del camino y que no sea la persona que pueda estar haciéndolo. Y simplemente para terminar, y esto fue uno de los golpes más bajos que dieron en México, y pues ahí tuve que pasar unas semanas negociando con diferentes personas y hablando de Bitcoin. Es un 24 de diciembre de hace 3 años, un 24 de diciembre, lunes, cuando no hay mucha actividad, nadie ve los periódicos, no hay un anuncio, sacó el Banco Central Mexicano en el Diario Oficial de la Federación una restricción para que todo mundo que transaccionara con criptomonedas, sitios de intercambio, Bitcoin, etcétera, estuviera obligado a firmar sus cuentas con una firma electrónica usada aquí solamente para pagar tus impuestos y para acceso tributario. Entonces,
Eso es una restricción que, por ejemplo, no existe en ningún banco ni casa de bolsa y se le iban a poner a toda la gente que operara con Bitcoin. También todas las transacciones iban a tener que ser firmadas y todo reportado al Banco de México, y muy cobardemente lo hicieron un 24 de diciembre en la madrugada. Afortunadamente hubo gente incluso dentro del Banco Central que estaba en contra y nos avisaron de esto para que pudiéramos actuar, y actuamos de urgencia y pasamos ahí la Navidad negociando para que a través de la Cámara de Diputados y Senadores echaran para atrás esta medida que hubiera matado más del 90% de todas las cuentas que existen en los sitios de intercambio, tomando en cuenta que en ese momento ya era más de 1 millón. Wow, interesante dato, José. Por acá creo que Mauricio Ríos quiere comentar algo, o me equivoco, Mauricio. Sí, Majo, por favor, tengo que intervenir porque quiero vincular las dos preguntas que hicieron sobre por dónde uno podría empezar a enterarse sobre lo que es realmente Bitcoin, cómo lo puede utilizar, cuáles son sus ventajas y desventajas, porque también tiene desventajas. Y, a ver, Bitcoin no es para todo el mundo. A mí me encantaría que funcione Bitcoin. Yo sería el primero en celebrar que Bitcoin funcione y termine reemplazando por completo al dinero fiat y el sistema de dinero fiat alrededor del mundo. Pero si, por ejemplo, alguien como Ricardo Salinas Pliego invierte en Bitcoin y dice, yo no quiero saber de dinero fiat, es porque, primero, él se puede dar el lujo de apostar a Bitcoin y demás criptodivisas. Y si además no quiere dinero fiat, pues que me lo dé todo a mí. Yo no lo voy a rechazar, incluyendo sus dólares. Todos los dólares me los puede regalar a mí. Y no es necesario utilizar, no importa, pago todas las comisiones que sean necesarias, me las puede pasar. Me puede pasar todo su dinero fiat hoy mismo. Y a lo que me refiero es, para saber realmente, con seriedad, con analistas y expertos en teoría monetaria sobre todo, que incluyen análisis legal e histórico sobre la moneda, patrón oro y demás, primero lean el famoso white paper de Satoshi Nakamoto para saber de qué se trata exactamente. Es muy breve, tal vez no sea lo más sencillo del mundo, pero hay que ir siempre a la fuente. Y segundo, tratar de seguir a quienes yo considero humildemente lo mejor que hay ahora mismo sobre interpretación monetaria y respecto a lo que está sucediendo no solo con Bitcoin, sino con el sistema monetario global ahora mismo, que son Larry White y George Selgin. Los mencioné más temprano. Se harían un favor enorme en investigar primero de qué se trata todo esto antes de lanzarse a Bitcoin, ¿sí? Yo no recomendaría, más allá de que yo invierta o no en Bitcoin, yo no puedo sugerirle a nadie que invierta en Bitcoin porque sería altamente irresponsable. Es más, cada que algún cliente mío me ha preguntado sobre mi postura respecto de Bitcoin, le he dicho, no inviertas en Bitcoin. Si quieres invertir para jugar, para salir de la duda, alguna cosa, perfecto, pero no puede formar de ninguna forma parte, valga la redundancia, parte de tu portafolio de inversión, porque no es lo más inteligente del mundo. Mucho, mucho peor si se trata de mantener patrimonio a largo plazo, incluso intergeneracionalmente, ¿sí? Si tratas de dejar tu patrimonio a largo plazo, tus nietos, bisnietos y demás, Bitcoin tiene que estar muy aparte y tienes que saber muy bien qué es lo que está jugando o cuáles son los riesgos que hay que considerar en contra de tu patrimonio ahora mismo. Bitcoin es demasiado volátil. Por ejemplo, hay un amigo con el que converso mucho, nos reímos mucho y hace mucho tiempo además sobre Bitcoin. Yo soy un escéptico, ojalá, insisto en decir, si ustedes quieren, soy un escéptico optimista respecto a Bitcoin, ojalá funcione, pero tengo mis dudas. Y me dice, ¿cómo puede ser que no inviertas en Bitcoin ahora mismo? Esto me lo dijo hace 2 meses. ¿Cómo puede ser que no inviertas en Bitcoin ahora mismo cuando está cotizando a niveles récord? Y al mismo tiempo tengas dólares como mecanismo, como parte del mecanismo de ahorro de largo plazo, cuando el dólar no hace más que caer, cuando el valor del dólar, mejor dicho, no hace más que caer, al menos durante los últimos años, 100 años, de manera constante. Yo le digo, hombre, luego de mes y medio le digo, o 2 meses le digo, ¿y qué pasó con Bitcoin? Yo no he visto al dólar caer en un 50% o más de un 50% en apenas mes y medio, ¿sí? Invierta en Bitcoin si tienen y si son alguien como Ricardo Salinas Pliego. Pero si no tienen demasiados ahorros, no pueden darse el lujo de apostar
a algo solamente porque todos estamos eufóricos respecto a lo que está pasando con la Reserva Federal, el dólar, Bitcoin y etcétera. Cuando vemos a Max Kaiser gritando tonterías, porque ha dicho verdaderas tonterías en Miami hace no mucho, en la conferencia Bitcoin, y hay varios otros como él, e invierten en Bitcoin hace mucho tiempo. ¿Cómo les estará yendo en el último mes y medio? No lo sé. Pero es una irresponsabilidad decirle a la gente, invierta hoy en Bitcoin, ¿sí? Siendo que yo soy pro Bitcoin, ¿sí? No tengo nada contra el Bitcoin. Es lo único que puedo decir hasta ahora, ¿sí? Es lo mejor que puedo decir. Y los liberales, por cierto, flaco favor les estamos haciendo a señores como Bukele y compañía si tratan de forzar el uso de Bitcoin, incluso para pagar impuestos, como dice el artículo 4 de la ley Bitcoin en El Salvador. Dice, todas las contribuciones tributarias podrán ser pagadas en Bitcoin. Hermosa, hermosa ley pro libertad, ¿sí? En fin, les pido mil disculpas, tengo que escaparme. Ha sido un placer haber conversado con Javier, con Majo, con José, con Martín. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias a Víctor por la invitación. Lamento tener que irme tan temprano. Y pues nada, insisto, nos vemos en las redes y muchas gracias nuevamente a todos. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Mauricio. Muchas gracias. Oigan, una disculpa que creo que se me friseó por acá en el otro dispositivo, y bueno, pero bueno es que aquí recuperé la imagen. La verdad es que creo que es súper interesante todo lo que nos comparten, pero incluso hay preguntas por ahí que pues creo que sería importante mencionarlas, aunque pues son preguntas yo creo bien básicas que ustedes pues ya comúnmente las conocen. Por ejemplo, tienen la pregunta de ¿cuál es el respaldo que tiene el Bitcoin? ¿Qué bienes definen el valor del Bitcoin? ¿Qué vale un Bitcoin? ¿O cómo se paga con un Bitcoin? No sé si alguna de estas preguntas sería más sencilla de contestar o si igualmente pueden recomendar algún sitio o algún tipo de tutorial para que pudiera ser respondidas estas preguntas. Pues Creo yo que el por único ahí. canal que recomendaría es el de Andreas Antonopoulos. Para mí se me hace una de las personas que desde hace muchos años mejor explican esto. Realmente no veo ningún canal, pero algo que sí afortunadamente ha sucedido en estos últimos años comparación con antes es que hay mucha información, hay muchos eventos, hay mucho material en español. Por ejemplo, pues cuando yo empezaba, afortunadamente sí hice inglés, pero muchas personas que no sabían inglés estaban excluidas de esto porque simplemente no había material en español. Por eso pues también surgió, por ejemplo, la BitConf, que también pues digo, hay muy buen material ahí para la gente que quiera aprender y pues es gratuito. También me gusta mucho el trabajo de Cristóbal con Blockchain Summit Latam y la parte de educación. Y pues bueno, también si quieren, pues tenemos mucho material gratuito en Talentland, no solo de blockchain, sino pues de muchos otros diferentes temas, y todo está en el canal de YouTube gratuitamente, y también todos los canales que comenté son gratuitos, y seguramente muchos de las personas que cobran por suscripciones y porque les den este tipo de información, esas son algunas de las fuentes de información. Entonces pues hay, y otro lugar, pues sí, seguir a estas personas en Twitter. De hecho, aprovechando, igual ahorita Martín, si también nos quieres comentar tus sugerencias, pero aprovechando, pueden mencionar sus redes sociales para que los puedan seguir, comenzando por ti, Martín, por favor. Sí, yo en general estoy como @MartinLitvak, tanto en Twitter como Instagram y demás, que son las dos que más uso, pero digo, estoy también en LinkedIn, Facebook y demás. La verdad que yo soy más de la vieja escuela, estoy más acostumbrado a leer que a andar mirando tutoriales. Creo que a mí lo que más me gustó fue aquel famoso libro que se llama Digital Gold, que es uno de los primeros que se escribió sobre Bitcoin, y creo que es uno de los más completos que hay. Pero hay mucho, creo que en este momento no hace falta recomendar tanto porque hay mucha bibliografía, y hay de hecho muchos tutoriales donde uno puede fácilmente, esas 4 o 5 preguntas que vos tenías: qué es un Bitcoin, cómo se guarda, cómo se usa, cuánto vale,
Todo eso realmente es básico y está explicado en cualquier cantidad de videos de YouTube y punto. Yo no ahondaría demasiado en eso, en esta instancia. Creo que estamos, digamos, asumiendo un cierto nivel de conocimiento y se complica volver a lo básico 1 hora y media después de que empezamos a decir que es un Bitcoin. Pero sobra esa información en las redes, sobra. Acá lo importante en este momento es, de vuelta, yo no me metería, si bien tengo mis reparos con instituciones tipo Banco Central, tipo agencias de impuestos y demás, creo que blockchain en particular, no solamente el Bitcoin, va a cambiar mucho la forma en que se hace política y se manejan los estados. Es un tema de tiempos, más tarde o más temprano va a cambiar eso. Creo que hay que seguir la evolución natural más que salir a quemar el Banco Central. Y además son temas de política monetaria, temas muy concretos, muy difíciles, que solo gente experta realmente debería opinar sobre esos temas. Creo que nosotros una de las cosas buenas de las redes es que la información fluye, y una de las cosas malas de las redes es que todos nos tentamos demasiado a hablar de cosas que sabemos un poquito. Entonces creo que uno tiene que hablar de lo que sabe. En mi caso yo quería exponer mi posición sobre temas regulatorios, sobre todo, como abogado y como experto en planificación patrimonial y fiscalidad, quería hablar sobre esto, sobre la libertad que debe tener la gente para elegir una criptomoneda o cualquier tipo de activo. Yo no le puedo obligar a la gente a comprar departamentos de 2 ambientes en lugar de 4, o que compren oro, o que compren peso mexicano, o que compren... Entonces acá lo fundamental es no deberíamos obligar a nadie a comprar nada, y eso incluye criptomonedas. Y creo que ese es el concepto más importante que podemos compartir con la gente. La lucha del Bitcoin, los valores detrás del Bitcoin son justamente los valores de la libertad, y usar imposiciones involucrando estos valores no tiene demasiado sentido. Es como agarrar una bandera del Partido Comunista y pretender que eso funcione como un canto a la democracia. No funciona. Yo con esto cierro también. Creo que ya mi participación, digamos, tenía sentido hasta acá. Creo que ya compartí lo que quería compartir, así que nada, agradecerles a todos por la invitación y por el tiempo. Realmente ha sido un placer. Creo que estos debates suman siempre. Nada, la tentación es, lo importante acá es tratar de realmente hablar de lo que uno sabe y donde uno puede aportar un poco. Si no, mi opinión sobre temas jurídicos no tiene el mismo valor que mi opinión sobre temas monetarios o mi opinión sobre fútbol. Puedo hablar en un café sobre fútbol, opino del Banco Central, pero me parece poco serio compartirlo con cientos de seguidores que están siguiéndonos, entre comillas, porque, digamos, nos consideran algún referente en ciertos temas. Creo que eso hay que, digamos, tomarlo con mucha responsabilidad y realmente opinar de lo que uno sabe y donde uno piensa que puede agregar valor. Claro. Oigan, pues ya ahora sí estamos pues llegando a la recta final. Ya nos extendimos bastante, pues sé que es mucha información la que se maneja. Entonces, pues igual ya por acá Martín nos compartió sus redes sociales. Javier, igual si nos puedes decir ya nada más rápido tus redes sociales y para ya terminar, por favor. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Me consiguen en Twitter e Instagram, @criptobastardo, con I latina, y si quieren comunicarse por allí, están los DMs abiertos, es el mismo usuario en Telegram. Así que bueno, gracias por su tiempo y excelente esta conversación. Muchas gracias, José. No sé, ya no lo veo por ahí. Si nos quiere dejar sus redes o ya las mencionó, creo que no. Si no anda por ahí, pues bueno, ahora sí nos vamos despidiendo. Agradecemos principalmente a México Libertario y Somos Innovación que hicieron posible este evento. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Gracias, Edelmiro. Gracias, Víctor Becerra. Y gracias a ustedes que nos ven. Que viva la libertad. Hasta la próxima. Muchas gracias a Víctor Becerra.